Volvemos a Dimensión 5.0 y estamos entonces arrancando el programa en el primer tramo con el primer invitado, como ya les anticipé. Estamos aquí con Matías Lerner. ¿Algo que ver con el cantante? No, ya te lo preguntaron 18 millones de veces. La ¿no? primera pregunta que me hacen. Bien, no voy a hacer la diferencia. Entonces, Matías Lerner, CCO y co-founder de First Plug. Ahora sí, bienvenido, Matías. Bueno, muchas gracias por favor. por la invitación al espacio. Bien. Un gusto, un placer. Igualmente, de igual modo, como hacemos siempre con los invitados que vienen por primera vez al programa, para que te conozca el público de Dimensión, que cada vez va creciendo más, eso es lo bueno. Contanos un poco de tu historia, quién es, un poco el ADN, decimos a veces, de Matías Lerner, que no es pariente de Alejandro, entonces ya eso está descartado. Bien. Sigamos con el resto. Sí, bueno, un gusto, gracias por el espacio nuevamente. Mi nombre es Matías Lerner, tengo 28 años y hace ya 6 años que vengo trabajando con dos socios que, bueno, después de terminar mis estudios nos pusimos a trabajar y construir algo sin saber bien a dónde íbamos. Pero bueno, acá estamos hoy con el proyecto First Plug se llama, donde ayudamos a empresas a equipar a colaboradores remotos, entre otros servicios de IT y logística, que no solo lo ofrecemos acá en el mercado local, sino que podemos operar en todo el mundo, pero estamos bien posicionados en toda Latinoamérica. Para que la gente entienda, los fierros, hablamos de los fierros. Sí, hardware. Sí. Hardware as a service, sí, por ahí. Sí, para que se entienda, laptops principalmente accesorios, laptops, periféricos y demás, así es. Bien, primero el camino que hicieron, digo, ninguno fue parte de una empresa grande y después salieron cada uno con su startup. No, arrancaron directo a lo difícil, vamos a decir. Sí, es loco porque es una empresa familiar. Un día me llama mi hermano, que estaba juntado con mi primo, y me dice, che, estamos acá con Santi, que es mi primo, y me dice, estamos pensando algún nombre para armar un Instagram. Me dice, ¿tenés alguno? Digo, sí, tengo uno. Bueno, ¿te querés sumar? Sí, dale, de una. Así empezó. Sí, así. Yo ya tenía un nombre guardado para alguna vez que arranque con algo. Y bueno, así nace, diseñando un Canva. Y bueno, para intentar vender unas primeras 2 computadoras por Instagram. En ese momento era la pandemia. Claro. Mucho tiempo libre para incursionar y aprender cosas nuevas. Y bueno, así arrancamos. Así nace nuestro primer proyecto que a día de hoy sigue activo. Aparte de First Plug, digamos. Así es, entre los dos proyectos somos cerca de 30 personas, en el cual en Artifact, que es el con el que arrancamos, somos 10 personas. Y bueno, funciona bien, ese lo venimos construyendo desde 2020 y bueno, a raíz de ese proyecto, que es una tienda de tecnología, retail, que vendemos marcas de primer nivel, Apple, HP, Dell, Lenovo, categoría de audio, hogar, drones, todos chiches copados. Todo tequi, todo fanático de la tecnología, digamos, en Artifact estaría. Así es un e-commerce con 600 productos distintos. Y bueno, a raíz de esa idea, en pleno auge de contratación remota, en plena pandemia y en esa burbuja de las startups, en ese momento empezaron a presentar, casos similares de empresas que caían a la tienda y precisaban de algún tipo de servicio para la empresa. Eran, team leaders que estaban armando equipos acá en Argentina, contratados por afuera. También en un momento que había que contratar acá en Argentina era barato. Claro. Viniendo de afuera, team leaders, quizás contractors, como más aislados, casos aislados, o directamente nos contactaban desde afuera para que armemos, alguna oficina acá o
Sí, claro, sin plantel propio de claro, Haití, vamos a decir que vaya... Claro, tenían que abrir un nuevo país y necesitaban desarrollar proveedores, bueno, se encontraban y bueno, como en todo caso que uno arranca a emprender, viste, al principio hay que decir que sí, porque a raíz Claro. de los clientes es como te desarrollás y cómo empiezas a crecer. Bien. Digo, en ese momento ya la tienda Artifact, digo, ya funcionaba bien, vinieron los clientes con esta demanda, con esta necesidad, como bien decís, bueno, dijeron que sí para poder atender a su cliente, Sí. digo, pero de ahí a crear otro proyecto que es First Plug, digo, fue porque la capacidad, me imagino, vieron que les alcanzaba y que la demanda era constante y no solo de ese único cliente. Había un dolor entonces en lo que es Haití o conformaciones de equipos, y no solo aquí en el país, sino afuera. Digo, ¿cómo tomaron contacto con cuáles eran las necesidades también afuera, no solo en Argentina, como estos team leader que decís que venían a hacer equipos acá? Bien, sí. Y bueno, después de haber brindado servicio a distintos casos, empezamos a agrupar en un papel. Me acuerdo, agarré un papel, lo agarré a Santi y le dijimos, che, hay 8 servicios que podríamos desarrollar y salir a vender. Y de una. Como que fue como, bueno, ¿Por qué no? vamos a intentar, pero hagámoslo de Artifact. No, pero mirá, o sea, acá ya estamos hablando de que tenemos que armar una plataforma autogestionable para que venderle a las empresas y bueno, que la puedan usar. Y bueno, después de que sí, que no, después de 7, 8 meses, nace First Plug, nos terminamos diciendo que tenemos que armar un proyecto enfocado en B2B. Y eso fue en noviembre de 2022. Y todo lo que habíamos aprendido hasta ese momento, que era todo adaptado a toda una lógica de empresa adaptada a consumidor final, había que arrancar de cero. Claro. Arrancando por diseñar una plataforma que, bueno, partiendo de nuestra poca experiencia que habíamos tenido en la facultad, pero después laboralmente ninguno de los 3 socios había trabajado en ninguna empresa. Bueno, empezamos a diseñar la plataforma de nuestros sueños y bueno, todo parecía lindo, pero bueno, después cuando había que montarla o pensar en entender cómo comercializarla, ahí tuvimos que volver a arrancar. Claro, bueno, y agrandar el equipo también, Sí, digo, sí, ¿no? sobre todo No, porque... no solo depender de 3 personas, digo, hablabas de 3 personas al principio, hoy muchas Sí, más. así es, y así todo de los 3 founders que somos, arrancamos, viste, siendo 3 comerciales, que, viste, las tareas las teníamos medio entremezcladas. Claro. Y bueno, tuvimos también que aprender viste, a definir roles, áreas y empezar a armar una empresa y entender cómo, que igual estamos en ese camino, como de haber nacido siendo 3 comerciales. Bueno, seguimos en esa construcción de convertirnos definiendo su rol cada uno, digamos. Sí, pero aprendiendo a ser empresarios también. Sí. Y bueno, a medida que son 2 proyectos que nacen sí, como sin ninguna inversión, totalmente bootstrapeados, claro. Con lo cual era un desafío. Entonces el primer proyecto fue siempre el que financiaba a First Plug. Bueno, hoy día, ya después de un tiempo, podemos decir que o sea, que gracias a Artifact First Plug logró crecer a como estamos hoy. Y bueno, seguimos abriendo áreas, tratando, sí, armando equipo. Y sobre todo aprendiendo, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, sobre el camino fueron aprendiendo varias cosas sobre el negocio y sobre ustedes mismos, digo, esto de reconvertirse en empresarios más que en startuperos. Y digo, ¿cuál fue el momento bisagra por ahí que les hizo pensar, che, bueno, no sé si fue tan buena idea, alguna de las primeras barreras que lograron sortear para seguir adelante con este segundo proyecto First Plug? Y sí, a ver, yo creo que la principal barrera que siempre desarrollamos y con todos los problemas que fuimos teniendo es sí, como, la tolerancia, ¿no? La tolerancia a la frustración constante.
Eso es algo que a día de hoy nos siguen pasando situaciones que ni nos lo preguntamos. Bueno, ocurre y hay que enfrentar los problemas, volver a arrancar y resolverlo porque no queda otra, y así es. Y es como que... o sea, no está contemplado en ninguna parte del viaje volver atrás o bajarse del tren. Exacto. Vemos cómo nos adaptamos y seguimos. Nos levantamos y seguimos. Bien. Así es. Digo, esto, barreras, hablamos puertas adentro, un poco de todo lo que funciona en la génesis de First Plug. Y como para que la gente vaya entendiendo y bajando a tierra también en qué momentos actúa First Plug. Hablábamos de los fierros, sobre todo laptops y demás. Yo soy empresa, quiero abrir una operación en, no sé, en Colombia, vamos a decir, qué sé yo, otro país. ¿Dónde se mete First Plug ahí? No sé, contraté un plantel de 10 personas de Colombia y los contacto a ustedes y quiero que esas 10 personas tengan sus máquinas, todo, no puedo ir yo hasta el otro país, hasta Colombia, vamos a decir. Bien. ¿Qué es lo que hacen ustedes, digamos, de punta a punta, ¿no? Sin darme la receta? Bien, ahí es cuando entra First Plug, porque la verdad es que nuestro cliente ideal es una startup o una empresa que quizás está creciendo, ¿viste? Se cuida mucho el ahorro en crecimiento y no tiene capacidad de armar un área de IT o logística. Y ahí entra First Plug con un servicio 100% a demanda que se ocupa de asesorarte respecto a cuál es el equipamiento ideal y ayudarte a conseguir el mejor valor en cada uno de los mercados que necesites. Mencionaste Colombia, por ejemplo. Y bueno, una vez confirmada la compra, nos hacemos cargo de toda la logística. Previo a eso, si necesitas algún tipo de preconfiguración, ¿viste? Para alguna herramienta de IT, para tener el control del equipo de manera remota y para la protección de los datos, bueno, ahí te asesoramos y te ayudamos a preconfigurarlo toda a distancia, sin que te muevas de tu escritorio. Y bueno, en el día que empiezan a trabajar los colaboradores, el equipo ya va a estar ahí listo para ser usado. Y bueno, después cubrimos todo lo que es el ciclo de vida del colaborador o la colaboradora dentro de la empresa. Mismo si tiene algún problema, entramos a brindar al soporte remoto. O mismo si no se puede solucionar porque es un problema del hardware, pasamos a buscar el equipo para revisarlo, llevarlo al técnico a revisarlo, y mientras le prestamos uno para que no pierda tiempo de trabajo. Y bueno, procedemos al arreglo y después cuando el colaborador renuncia o es desvinculado, entendemos que también es un momento sensible, ya que está dejando la empresa y sabemos que nuestra misión es recuperar ese activo para cumplir la misión de posible, candidato. De ayudar a las empresas a cuidar de los activos. Y bueno, después una vez que lo ingresamos al warehouse, hacerle un formateo, una limpieza y dejarlo inmaculado para la próxima reasignación. ¿Eso hay algún parque, vamos a decir, outlet o usados como hay en las tiendas de autos, donde las empresas por ahí puedan acceder a otro hardware que dejó de usar alguna otra empresa, alguna otra startup? Digamos, ¿hay como ese mercado? Sí, estamos armando en cada uno de los mercados que operamos esa posibilidad de que si es una locación donde la empresa, o sea, donde nuestro cliente no va a volver a contratar, ahí le ofrecemos la opción de buyback, o sea, lo que sería la recompra del equipo. Y bueno, porque necesitas sacarte de encima ese en Colombia y comprar uno en Uruguay, y bueno, te lo usas ese crédito como para la compra en Uruguay. Claro. Digo, contabas todo esto, parece que estuvieran ahí, que, o sea, vos, Matías, te tomás un avión hasta, como decíamos, Colombia, al ejemplo, y vas y organizas todo, pero no, decías todo de forma remota. ¿Cómo es ese trabajo de hacer de cuenta que estás ahí sin estarlo, ¿no? Hablamos de Colombia, por ejemplo, pero hablamos del mundo, digo. ¿Qué trabajo hay detrás, el backend de toda esa logística? Sí, creo que como empresa desde un principio entendimos que siempre tendríamos que concentrarnos en
en el comprador final, sea un consumidor final o una empresa, para poder venderle y brindarle servicio. Y siempre fuimos buenos ejecutadores del servicio y nos enfocamos en darle prioridad al cliente. Y ese camino fue también lo que nos permitió llegar hasta acá. Pero bueno, siempre fue clave el desarrollo de proveedores. No tanto, viste, el hecho de, bueno, importar nosotros de Estados Unidos o armar el canal, viste, a cada uno de los países, porque siempre alguien lo va a tener y si vos querés priorizar al cliente, el cliente lo quiere ayer. Claro. Entonces, sí, mismo desde acá, desde Argentina hacia el mundo, a las empresas que fuimos acompañando, que nacieron acá, startups y se fueron ampliando, necesitaban proveedores afuera, entonces también a raíz de ellos tuvimos que mejorar los costos que a priori conseguíamos y es como que el área de operaciones fue como, sí, después, o sea, con tecnología, el primer área, así como que le fui dando prioridad para desarrollo y armado de relaciones y después para nutrir esos vínculos con proveedores, distribuidores, logística. Nuestra base de datos hay un montonazo, te imaginarás. Claro. Y bueno, son personas, empresas que entienden a la perfección de nuestro proyecto y cómo hay que brindar el servicio. Y bueno, así funciona. Por ejemplo, semana pasada nos escribe un cliente y dice: necesito que desarmen una oficina en Colombia, en Bogotá, en 48 horas. Ah, bien. Sí. Bastante tiempo tenían para pensarlo. Y bueno, ahí nos pusimos manos a la obra y a las 24 horas ya estábamos retirando todos los equipos. O sea, en la mitad del tiempo ya habían, digamos, llevado a cabo la tarea. Sí, desarmamos la oficina, retiramos los 70 equipos y bueno, los ingresamos en warehouse, equipos a salvo, ayudamos a la empresa a cuidar de esos activos, que la verdad es que es un montón de plata. Sí, sobre todo para startups, digo, bien decías al principio, que acompañan un poco todo ese camino. Así es. Digo, que... Sí, un promedio en valor de un equipo puede ser $1.500. Claro. Y antes de que nosotros, a lo largo del tiempo desde que venimos construyendo la empresa, me he cruzado con empresas que me dicen: no, después de que termina el ciclo, o sea, de que renuncia el colaborador, la regalamos. ¿Cómo si la regalas? Es una locura. Entonces, bueno, claro, nos enfocamos ahí en poder brindarles como esa solución, ayudarlos a cuidar de ese. O sea, no era un regalo de motus propios, sino porque no tenían otra opción, vamos a decirlo. Exacto. Aclaremos. Así es, sí, es un servicio que nace después de la pandemia, después de que el trabajo remoto se globalizó. Empezó a ser una nueva normalidad y bueno, yo creo que va a seguir existiendo bastante más. Y es una nueva realidad, digo, si bien antes de la pandemia habían algunos empleos híbridos o totalmente remotos, los menos, a los que ya venían trabajando en eso les dio el empujón final. Ustedes arrancaron con la ola encima, vamos a decir. Así es. Hoy, 6 años después de la pandemia, digo, ya están con 2 proyectos, el e-commerce y FirstPlague. ¿Cómo se hace para seguir creciendo? Digo, si es la idea seguir creciendo, seguir adecuando otros proyectos como FirstPlague y demás. ¿Hay más para hacer, digo, o acá están en un límite de decir, bueno, hasta acá llegamos con nuestro proyecto y lo ponemos en este paréntesis? Bien, yo creo que estamos en un punto que hay un montón para seguir haciendo y seguir creciendo, ya que la barrera principal que teníamos, que era empezar a trabajar cruzando nuestra propia frontera de Argentina y salir de los riesgos y de la dificultad para proyectar en el país, esa barrera ya la superamos, que creo que fue la más difícil, y ahora es seguir concentrando, como seguir fortaleciendo cada uno de los mercados principales que tenemos y a medida que fortalecemos, seguir abriendo nuevos, seguir nutriendo nuevos.
Y así es como que no hay un final. Claro. Mucho. Digo, algo que por ahí mencionaste un poco al pasar, pero que creo que también es importante incorporarlos ustedes como partner en la apertura de alguna operación en algún país y demás, y que estén involucrados en la configuración de los equipos y demás. Están los datos en el medio, la privacidad y demás. Que me imagino que esta habrá sido alguna de las demandas de los clientes de ustedes, digo, cómo se pueden poner a tiro con esto, cómo tomar medidas en todo el proceso para resguardar esos datos. Bien. Sí, bueno, hay un equipo, un responsable de lo que es legales dentro de la empresa bueno, antes de arrancar a trabajar con estas empresas hay un montón de documentos que firmamos de ambos lados y bueno, tratamos de garantizar esa seguridad y lo hacemos bien. Si bien no contamos hoy día con ninguna certificación, trabajamos con clientes que las tienen y entendemos, viste, los requisitos que de su parte nos exigen. Claro. Y sí, temas que tenemos que respetar y ser prolijos y sobre todo por brindarles esa visibilidad en el trabajo que hacemos. Digo, a futuro, ¿cuál es la mayor amenaza, vamos a decir, que pueden interpretar que puede venir del mercado o del contexto de la macro? ¿Y cuál es la oportunidad? Digo, esa que saben que no pueden desaprovechar en virtud de esto de seguir creciendo internacionalmente y demás. Bien, sí, yo creo que la oportunidad que estamos persiguiendo y cada vez más es ir por el lado de los servicios. Sí, cada vez vendemos más porque aparecen esas empresas que no quieren seguir creciendo en cantidad, por eso mismo, porque tienen que armar un equipo de IT, ¿viste? Entre 2, 3 personas que se ocupen de todo el movimiento de la empresa en cuanto a software y hardware, claro. Y lo que sería la logística, y que quizá les sale $6.000, o sea, solo de los sueldos, más todos los costos. Nosotros lo tienen a demanda, o sea, pagan directamente por lo que consumen, exacto, claro. Y o sea, se ahorran eso, y después, bueno, son los costos. ¿Cuál es el lado B de funcionar de esta manera de on demand? Digamos, ¿qué es lo que perdés? Digamos, si bien todo el mundo hoy funciona on demand, ¿no? Todo funciona así. Y es que yo creo que con las herramientas que tenemos hoy día, bueno, estamos en el boom, no sé si claro. Es una burbuja o no, de inteligencia artificial, pero bueno, que te permite ser mucho más eficiente con menos personas, y eso es lo que están haciendo las empresas. Creo que un CEO de una empresa muy reconocida en el mundo hace unos meses había dicho que iba a ser así, que ya no iba a ser necesario el headcount, sino que iban a ser un montón de empresas más pequeñas, brindándose servicios entre sí para poder funcionar. Yo creo que encajamos perfectamente como con ese target de empresa. Claro, bueno, ustedes, digo, entienden por ahí las necesidades de una startup porque arrancaron también como startup. Digo, hoy ya estamos hablando de 2 proyectos funcionando al mismo tiempo. Ya, bueno, la startup quedó un poco bastante más atrás. Digo, eso es a mi entender, un valor agregado. Y como para ir cerrando la nota, digo, ¿por qué yo, si estoy queriendo desarrollar un equipo local o internacionalmente, tendría que pasar por la página de First Flag a ver qué es lo que hay? Bien, es una buena pregunta. A ver, a convencer a esa persona que, digo, o contar una bondad que por ahí desconoce que siquiera existe, ¿no? Bien, justo en Argentina sigue siendo de los mercados más grandes que tenemos y con el que arrancamos. Claro. Así que tenemos canales muy bien desarrollados, lo que terminamos teniendo la posibilidad de brindar muy buenos valores. Y respecto a alguna otra opción, algún competidor con el que puedas salir a cotizar, pero sobre todo el servicio. Sí. Siempre te vamos a cumplir. Eso es importante. Como decían en algún programa por ahí, compromiso asumido.
Matías, muchas gracias por haber estado hoy en Dimensión 5.0 y vamos a volverlos a convocar para ver cómo sigue esa expansión, a ver qué novedades hay, qué transformación hay en el medio. Y derivar algún otro proyecto nuevo, no lo sabemos. Con ustedes están las posibilidades, vamos a decir. Buenísimo. Esperemos hablar más adelante. Muchas gracias a vos de vuelta por el espacio y felicitaciones por el programa. Muchas gracias y todos los éxitos. Gracias. Bien, estuvimos entonces hasta recién con Matías Lerner, CCO y co-founder de First Plug. Ahora sí vamos a una breve tanda y ya estamos con el segundo invitado.